Buenos días, iglesia. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Esperando que cada uno de los presentes se encuentren bien. Y especialmente los ausentes, que también se encuentren bien. Porque la verdad, no sé si aumentaron las sillas o hay menos gente. Porque hacíamos alguna referencia, un poco hemos crecido como iglesia, pero paradójicamente asistimos menos. Entonces hay un problema ahí. Hay algo que no, como dice un hermano, la película no va acorde con el sonido o el sonido no va acorde con la película. Ahí hay algo que hay que seguir orando. Continuamos en la carta de los Filipenses, que tiene como tema central, gracias. Hay un tema que permea toda la carta, el cual es, ¿qué cantábamos? Hay un tema central en la carta a los Filipenses que permea toda la carta, hay algo y de ahí derivan otros puntos, y principalmente la carta a los Filipenses habla del gozo. Eso hay que transmitirlo no solamente de los labios hacia afuera, sino que hay que internalizarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Gozo en medio de las circunstancias. Pero estamos también en el capítulo 2, que habla principalmente también, este capítulo habla de la unidad de la algo nos falta. Mi esposa me está dando unas pastillitas para la memoria. Parece que la vamos a tener que repartir a la iglesia. Vamos a comprar por caja, mayorista, por mayor. Y hemos visto en este capítulo que Cristo renunció a todos los derechos, a todos sus derechos de divinidad. Renunció a ser tratado como Dios, a ser servido como Dios, renunció a ser tratado con justicia y se humilló a sí mismo, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por ahí me gustó. Lo exaltó hasta lo sumo. Y vimos 4 puntos principales de su exaltación. Número 1, dijimos que Cristo fue exaltado hasta lo sumo con la resurrección de entre los muertos. Número 2, Cristo fue exaltado hasta lo sumo en la ascensión hacia el Padre. Número 3, Cristo fue exaltado hasta lo sumo al ser coronado con la gloria en el trono junto al Padre. Número 4, Cristo será exaltado hasta lo sumo cuando venga por segunda vez a gobernar, a buscar lo suyo, y Él gobierna, a buscar y a hacer justicia en la tierra. De la humillación al sacrificio en la cruz, siendo esta la antesala para que Cristo fuera exaltado hasta lo sumo a la presencia de Dios Padre. Ahí está Él, ese es su lugar el día de hoy. Entonces le invito a leer Filipenses 2, del 9 al 11. Alguien se está preguntando si ya eso lo hemos visto. Me dicen que no avanzo mucho, pero no importa. Pero vamos a leer del versículo 5 en adelante para entender el contexto. Filipenses 2. Del 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para mis hermanos puedan, Señor, entender y comprender esta palabra, y que tu Espíritu Santo sea revelándole lo que nosotros los hombres no podemos hacer. Te pido tu ayuda, Señor, para ser simplemente un instrumento en tus manos para exhortación de tu gran mensaje, de tu gran verdad, que es la palabra. Oramos, Señor, para gloria tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repito, Jesús vino del cielo a la tierra renunciando a todos sus derechos. No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, en el lugar más bajo de la esclavitud, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, en la cual está identificado aquel en que todo el mundo tenía que mirarlo por su pecado, por su estado deplorable. Nació en Belén. Sin embargo, este hombre que murió como pecador, humillado en la cruz, nació en Belén y vivió una vida perfecta. Murió en una cruz como el más vil pecador. Sin embargo, esa muerte fue una muerte de sacrificio expiatorio. Fue sepultado en una tumba como un hombre cualquiera. Su tumba era prestada, pero resucitó victoriosamente y ascendió a los cielos a ocupar su trono al lado del Padre, a la gloria del Padre, porque Dios ahí lo tiene, porque Dios lo tiene exaltado hasta lo sumo. A su diestra, dice la palabra. Pero además de exaltarlo hasta lo sumo, además de devolverle el lugar que le corresponde, el cual él voluntariamente se despojó, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gracias, hermano. Yo también me imaginaba un amén, pero por eso, gracias. Primero lo exaltó hasta lo sumo y segundo le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre? Porque si lo leemos así simplemente, no es mucho lo que me puede decir esto a mí, a Manuel Urra. Entonces la pregunta era, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es un nombre supremo, es un nombre divino. Es el nombre divino del Señor. Le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Este nombre, el nombre del Señor, reconoce el señorío absoluto de Jesucristo como Rey divino del universo. Mire lo que estoy diciendo. Este nombre reconoce el señorío absoluto de Jesucristo como Rey del universo. Cuando estudiaba este tema, hubo esta catástrofe del viento que botó una cantidad de árboles enormes en que yo no me di ni cuenta. A los que me preguntaron cómo estaban los árboles en su casa, yo dije, si los árboles no se mueven solos, y yo no supe de nada, porque estaba en otro lugar. Después, saliendo de ese lugar el día domingo, me di cuenta, y dejar a mi hija a su departamento, me di cuenta que había una cantidad de árboles en la calle. Y dije yo, ¿y qué pasó aquí?
Yo no me di cuenta. Pero inmediatamente dije, Dios reina el universo. Porque con toda la tecnología que hay, aunque calcularon que el viento y que esto es un pronóstico. Dios reina. Dios reina. Y nos cuesta creer que Dios reina y reina sobre el universo. Y al darnos cuenta que Dios reina no solamente a un sector, no solamente en algunas partes, sino que reina en el universo, trae consigo para nosotros lo que hemos confesado, que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, adoración, exaltación y obediencia. No sé si usted me sigue. No sé si puede lograr entender qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que le dio un nombre sobre todo nombre. En este contexto, cuando los apóstoles Pedro y Juan empezaron a predicar el evangelio, ¿qué fue lo más que les molestó a los religiosos de ese tiempo? Especialmente a los saduceos y fariseos. ¿Qué fue lo que más les molestó a ellos? Mire, observemos las escrituras nuevamente. Pedro y Juan, encarcelados por predicar a Jesucristo resucitado, por sanar enfermos, están ante el Sanedrín. Imagínense ustedes, Pedro y Juan, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, Anás y Caifás, los mismos que habían condenado a Jesucristo. Y en Hechos 4:10 dice lo siguiente. Mire lo que dice. Hechos 4:10 en adelante. ¿Me siguen? ¿O todavía están en el WhatsApp? ¿No? No, ya, vale. Vamos. Y dice lo siguiente. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero mire lo que dice a continuación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero vámonos al versículo 18. Y llamándolos, el Sanedrín, los que estaban ahí, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otras palabras, les amenazaron a Pedro y a Juan diciéndole que no querían oír más el nombre de Jesús. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque para los judíos, el nombre de cada persona tenía una implicancia, una trascendencia. No es como nosotros, que es simplemente una identificación. Y yo me llamo Manuel porque mi papá se llamaba Manuel y el abuelo de mi papá se llamaba Manuel y el bisabuelo también se llamaba Manuel. Y ahí nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y yo, para no cortar la tradición, le puse Manuel también. No sé si me entienden. Pero es un nombre. Pero para los judíos el nombre representaba algo importante, algo trascendente, una implicancia importante. Y para los judíos, para la gente de ese tiempo, el nombre tenía que ver con la esencia de la persona. Tenía que ver con el carácter de la persona. Y aquí cuando dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, está diciendo que es un nombre incomparable. Es un nombre incomparable. Que es una persona imposible de comparar con algo conocido, tal como dice Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios?
¿O a qué imagen le compararéis? A nada que pueda existir. A nada. No podemos comparar a Jesús, el Señor, en nombre del Señor Jesucristo, con nadie. Ni a nada. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Una vez que fue exaltado, le dio un nombre superior. Un nombre que es sobre todo nombre. Los mismos judíos eran conscientes de esto, como dije, y le dijeron a Pedro y a Juan: no quiero que hablen más de ese nombre. ¿Por qué? Porque representaba el carácter, la esencia de algo divino. Luego no solamente los amenazaron, sino que también dice la palabra que los castigaron. Hechos 5:40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Por qué hicieron esto? Porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta que surge es: ¿por qué lo azotaron y vuelven a prohibir que hablen en el nombre de Jesús? Porque hay una sola respuesta. Porque los incrédulos odian el nombre de Jesucristo. Odian a Cristo. Ellos aman al Jesús que se han fabricado de acuerdo a sus propias necesidades. Aman al Jesús que han creado en su mente bajo sus propios principios. Pero odian al Jesús de la Biblia. Odian al Jesús que llama a reconocer nuestra condición de pecadores. Odian al Jesús que dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros derechos para que Él sea exaltado. Odian a Jesús de la Biblia porque al Jesús de la Biblia se le debe obedecer, mi amado hermano. Al Jesús de la Biblia, al nombre que es sobre todo nombre, se le debe obedecer. Los jóvenes tienen en su mente algo que han puesto que con su intelectualidad, el conocimiento que han adquirido a través de la universidad, en algunos casos he escuchado decir: pero que, a ver, voy a ver si es que realmente esto se puede aplicar a mí. No, hermano. Adultos que dicen: no, pero que eso es para otro tiempo, estamos viviendo en otra época. No, hermano. A la Biblia se le debe obedecer y no cuestionar. El Hijo de Dios obedece. Y una vez que obedece, exalta y alaba el nombre de Jesús. No pueden ir las cosas separadas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Desobedecemos, pero podemos llegar y decir: no, si alabamos el nombre del Señor. Desobedecemos y elegimos lo que debemos hacer. No, hermanos. Enseñamos las cosas separadas. Pero aquí no hay separación alguna. Al Señor de la Biblia se le debe obedecer, se le debe alabar y exaltar, porque es un hombre que no tiene igual. Es sublime, más alto que los cielos. Es un nombre que se da producto de su exaltación hasta lo sumo. El Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, por el cual el Padre lo coronó, lo exaltó, para que nosotros también pudiésemos conocerlo, servirlo, honrarlo con toda nuestra vida. Si Dios se ha revelado a tu vida, a mi vida, no hay opción, mi amado hermano. Si no obedecemos, si no le servimos, si no le honramos, si no le alabamos con un corazón genuino, debemos preguntarnos si realmente conozco el nombre de Jesucristo. No es muy popular este sermón, pero no estoy para ser popular.
simplemente para transmitir lo que la palabra de Dios dice. No es el flaquito buena onda. No es mi amigo. No es mi compadre que está en los cielos. Es el Señor de señores. Jesucristo es el Señor. ¿Quién venció el pecado? Y no solo el pecado, sino que también la consecuencia del pecado, que era la muerte eterna. Porque venció la muerte, porque Él resucitó de entre los muertos. Primero, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Segundo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tercero, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el día de hoy hay personas que aquí en esta tierra doblan sus rodillas ante cualquier imagen. Ante gobernantes, ante reyes. Y lo hacen de la misma forma como nosotros, que hemos creído a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos otros que resisten doblar sus rodillas. Pero eso no será para siempre. No será para siempre, porque el que no dobla sus rodillas hoy delante de Jesús, no como imagen, sino reconociéndole como Señor, no solo en su vida, sino también del Señor del cielo y de la tierra, esa persona que no reconoce el señorío de Jesús va a tener que doblar sus rodillas un día ante Él. Pero ya no para poderlo reconocer como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida, por medio de la fe, como lo hacemos nosotros, sino por admiración, asombro, culpa, porque se darán cuenta de su incredulidad, de su falta de fe, de su asombro por lo que están viendo sus ojos, porque de ahí se darán cuenta que sí es verdad que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 45, 22. Vamos a ese texto. (45, 22) en adelante. Dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquí está implícito el Padre y el Hijo, uno solo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Está diciendo que Jesús es el único Dios verdadero. Repito, el apóstol Pablo está diciendo que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Está situando a Jesús al mismo nivel de Dios. Está diciendo que los dos son uno. Y así lo ratifica Juan en verso 1. Cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mismo Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es? Dios mismo. El doblar de rodillas es una señal de reverencia. ¿Por qué levantamos las manos nosotros los cristianos? Algunos. Es una señal de rendición que hacen cuando a uno le apuntan con una pistola y le dicen, ríndete. ¿Cuál es la señal que hace el otro cuando está apuntado de rendición? Eso hacemos. Los rendimos ante la majestad de Dios. Reconocemos su soberanía, su autoridad sobre nuestras vidas. El doblar de rodillas es una señal de reverencia, de homenaje. Es la persona menor reconociendo a la mayor. Es el reconocimiento humano a lo divino. La creación reconociendo al Creador. Nuestra sumisión a un poder más alto que no podemos imaginar. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, y en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me sigue? Eso es lo que dice las Escrituras. No habrá nadie en el universo que no doblará su rodilla delante del Señor Todopoderoso. No habrá nadie que no doble sus rodillas al Señor. Incluso todos aquellos que se resisten a creer, todos aquellos que dicen una cantidad de cosas contra el nombre de Jesús, esos que hoy se burlan del Señor, esos que se ridiculizan al Señor, esos que se llaman ateos, esos que creen en cualquier imagen, esos un día van a reconocer el señorío de Cristo. Un día no muy lejano van a tener que doblar sus rodillas ante la majestad de Dios. Doblarán sus rodillas ante el Creador del universo, del cielo y de la tierra, aquel que gobierna y gobernará por la eternidad. Un día todos ellos se doblarán ante el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo no está diciendo que la salvación es para todos. Debemos aclarar eso. De ninguna manera, en ninguna circunstancia. Porque en ese tiempo, cuando ellos doblen sus rodillas delante del Señor Jesucristo, ya no será tiempo para salvación. Porque los salvos estarán completos. El número de los creyentes estará completo, la iglesia estará completa. Como dijo alguien, significa que cada ser en persona al fin confesará el señorío de Cristo, ya sea con una fe gozosa, cada ser en persona al fin confesará al señorío de Cristo, ya sea con una fe gozosa. Cada ser en persona al fin confesará al señorío de Cristo, ya sea con una fe gozosa. Amén. O con resentimiento de desesperación. O con resentimiento de desesperación, creyentes e incrédulos doblarán su rodilla delante del Señor. Pero no solo ellos, sino los ángeles que lo hacen continuamente. Los ángeles santos que doblan su rodilla continuamente ante la presencia majestuosa de Dios. No solo ellos, no solo los que hemos creído por fe, los que tenemos el gozo de ser salvos por gracia del Señor, sino también sus demonios. No sus demonios, sino que los demonios se postrarán delante del Señor, reconociendo el señorío de Cristo. Pero no para salvación, sino lamentación y dolor. En Lucas 8:30 encontramos un ejemplo de esto. Cuando Jesús sana a un endemoniado. Lucas 8:30.
Lucas 8:30. Dice lo siguiente. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Esto fue la anticipación de lo que ocurrirá algún día. Tal cual como los demonios reconocieron a Jesús en la tierra y le temieron, también doblarán sus rodillas reconociendo su majestad y autoridad cuando vuelva por su iglesia. No sé si logra imaginarse la grandeza del nombre de Cristo. El doblar de rodillas es un acto de reconocer la dignidad de Cristo en el orden creado en la tierra y bajo la tierra. Significa que aún los muertos se postrarán ante el Señor, como dice la Escritura, y las tumbas se abrirán y los muertos resucitarán y todos ellos doblarán. Los muertos resucitarán y los muertos doblarán sus rodillas delante del Señor. Pero aquellos que no confesaron a Jesucristo como el Señor de su vida durante esta tierra, lo tendrán que hacer cuando se abran las tumbas. Pero no para reconocerlo como el Salvador de sus vidas, sino que se darán cuenta de la condenación que cae sobre ellos. Porque se darán cuenta que han resucitado para condenación eterna. Como decía un pastor en la conferencia que fuimos, algunos dicen, no es bueno que hablen tanto del infierno. Bueno, eso es lo que habla la Biblia. Y ese es el lugar donde van a morar todos aquellos que no doblaron sus rodillas, su corazón delante de Jesús. Y si lo miramos así, es triste. Es triste. Pero a su vez, el mirar esto debe darnos gratitud sobre la gracia derramada sobre nuestras vidas. Porque tampoco éramos dignos. No había nada, ni un pelo de nosotros, si no fuera por la gracia de Dios para estar en la presencia del Señor. Por eso Hechos dice 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, quizás no pensemos mucho en este momento, en esta circunstancia, en ese tiempo especial cuando Él sentado en su trono va a juzgar definitivamente a la tierra y a cada uno de nosotros, siendo esto un juicio sin apelación. Hermanos, un juicio sin apelación. Aquí en la tierra, en los tribunales de la tierra, hay diferentes instancias de apelación. Vea la noticia. Hay algunos que están por ahí enjuiciados, pero ya creo que el juicio se puede alargar no sé por cuánto tiempo, porque hay otras instancias de apelación. Cuando se doble toda rodilla, ya no habrá más apelación. El que no reconoció su indignidad, su pecado delante de Dios, el que no reconoció su condición de perdición, el que no se dio cuenta que estaba corrompido completamente en pensamientos, sentimientos y voluntad, porque estuvo cautivo del pecado, porque era ciego por el pecado. Esa persona que no reconoce su condición nunca doblará sus rodillas delante del Señor aquí en esta tierra. Pero si no lo hace ahora, lo hará un día, pero diciendo, tú eres el Señor, a pesar que eso le demuestre que Él va a la muerte eterna. Dirá, tú eres el Señor.
A pesar que ellos ahí se darán cuenta de su incredulidad, perdición eterna, muerte eterna. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo vino en su primera venida a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todos los que el Padre le dio. Eso dice una y otra vez Juan 17. Sin embargo, todos aquellos que rehúsan reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, morirán en súplica y lamento. Pero le reconocerán como el Señor. El Padre le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre. Tercero, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuarto, toda lengua le confesará. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alguien de una forma muy acertada dijo: no habrá incrédulos cuando Cristo venga por segunda vez, porque todos van a creer que Jesús es el Señor. Aunque esa fe para los incrédulos que murieron en sus pecados ya no tendrá ninguna importancia para la salvación en el juicio final. No habrá incrédulos, todos reconocerán a Jesús como el Señor. La diferencia será que algunos lo reconoceremos con gozo porque hemos creído, aceptado el Evangelio, y otros con tristeza y amargura, dolor y pesar en sus corazones, porque van rumbo a la perdición. Sin embargo, todos confesarán con su boca, con su lengua, que Él es el Señor. De la humillación a la exaltación, de la humillación hasta la muerte en la cruz. Descendió hasta lo más bajo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pudo haber usado todo su poder, toda su autoridad para descender de la cruz. ¿Estamos de acuerdo en ello? Él podía llamar a millares de ángeles para que viniesen a defenderlo. Eso está escrito cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al romano. Pero no lo hizo, porque él renunció a sus derechos divinos que tenía como Dios y enfrentó eso como un hombre común y corriente, no siéndolo. No obligó a los hombres a que le siguieran y le sirvieran. Sin embargo, aún así, algunos se postraron delante de él y confesaron con su lengua que él era el Señor. ¿Como quién? Como el incrédulo Tomás, que dijo: Señor, Dios mío, ahora creo. El ciego de nacimiento en Juan 9, 36 al 38, respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. El que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Tal como lo hizo la mujer samaritana, reconoció a Jesús como el Cristo, el Mesías. Algunos otros reconocieron igualmente que Jesús es el Señor, pero la mayoría, ¿qué es lo que hizo? Lo ignoró, lo rechazó, no lo reconoció como el Señor. ¿Qué hizo la mayoría? Pero hubieron algunos pocos que le confesaron. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Algunos dicen: he visto a Jesús. Yo he leído sobre Jesús. Ateos que dicen: Jesús es un gran hombre, un ejemplo a seguir. Algunos que dicen: oh sí, me gustaría ser como Jesús. Pero es una fábula.
Algunos dicen, sí, es un gran maestro, un ejemplo de predicador, de elocuencia. Pero eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, porque Jesús es el Señor. Lo que realmente importa, lo que realmente tiene significado en la vida de cada creyente, lo que realmente transforma la vida y el corazón de las personas, lo que realmente importa en esta tierra, lo que realmente hace una diferencia entre los que creen y no creen, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Eso marca la diferencia de todo y en todos. Eso marca la diferencia de una iglesia que dice ser una iglesia de Jesucristo a la iglesia que realmente es de Jesucristo. Eso marca la diferencia en la conducta y el carácter de nosotros como creyentes. Lo demás es religiosidad. Lo demás es como el nombre que lo le damos de uno en uno, pero que perdemos el significado. Joven, tú que tienes un padre cristiano, si tú no reconoces a Jesucristo como el Señor de tu vida, eso no sirve de nada. Si Jesús no impacta tu corazón, eso no sirve de nada. Tú que tienes un amigo predicador, tú que tienes un padre que es misionero, si tú no confiesas que Jesucristo es el Señor, no sirve de nada. Perdóname que te lo diga, pero no sirve de nada. Lo que sirve es que tú reconozcas a Jesucristo con tu boca, con tu lengua y en tu corazón. Y al hacer eso, eso cambia nuestra conducta de vida, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia las prioridades de las cosas. No podemos seguir siendo los mismos, porque se sigue siendo el mismo, están menospreciando el nombre de Jesucristo, la autoridad de Cristo y el poder de Cristo. Y Cristo tiene poder sobre la tierra y el universo. A ese Cristo adoramos. A ese Cristo servimos. No importa que seas hijo de MacArthur. No importa. No importa. Lo que importa es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por esa humillación extraordinaria descrita en Filipenses 2, del 6 al 8, ahora nosotros podemos ver a Jesús exaltado hasta lo sumo. Pero nunca debemos olvidar el camino que recorrió, el sacrificio que ofreció, el costo que pagó, la humillación y muerte que sufrió. Eso es Jesucristo. Hermanos, me gustaría profundizar un poco más en la frase y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que está íntimamente relacionada con su nombre. El apóstol Pablo estaba pensando en Éxodos 3, 13, 14 y lo vamos a leer. Dijo, ¿lo tenemos? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, el nombre yo soy es el nombre en la cual él se identificó ante Moisés, con las letras IHWH.
que con la fusión de Adonai se tradujo a Yahweh, Yahvé. Nombre que los hebreos no pronunciaban por temor a ser blasfemado. En la quinta versión griega del Antiguo Testamento, Yahweh o Yahvé o Jehová fue traducido como Kyrios o Curios, dicen algunas otras versiones, que es equivalente a Señor. De manera que la palabra Dios y Señor tenían y tienen un mismo significado, van juntas. Ahora, para los judíos decirle a Jesús Señor significaba decirle Dios. Y por eso es que cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, tiene una connotación especial para los judíos. Porque está hablando de aquel que existe por sí mismo, aquel que no necesita de nada ni de nadie para existir, aquel que es autosuficiente. ¿Están conmigo? ¿Están aquí o se quedaron dormidos? Que es autosuficiente. Que es autosuficiente. Que es autosuficiente. Omnisciente. Ya vamos a hacer otra. Hace cuenta que esto no pasó. Vamos a ver. Cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, tiene una connotación especial, porque está hablando de aquel que existe por sí mismo, de aquel que no necesita de nada ni de nadie para existir, de aquel que es autosuficiente. Oh, que sonó bonito. De Él estamos hablando, de aquel que no tiene principio ni fin. Esto es importante porque en el Imperio Romano, donde el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses, todos los residentes, los ciudadanos del Imperio Romano, debían hacer juramento de alianza y unión de acuerdo al emperador que gobernaba, declarando con sus labios que César era el Señor. Esto es importante, mis hermanos. En otras palabras, el César era el Kyrios. César es el Señor y quemaban incienso al emperador. El Estado romano miraba esto solamente como una demostración de sumisión política. Posteriormente también lo reconoció al César como un Dios, en lo cual estaba el poder de la vida y de la muerte. ¿Me siguen? ¿Ya? Entonces, debido a esto, los judíos y los creyentes de ese tiempo entendieron esto como una señal de idolatría. Y tenían razón. Y por eso los creyentes se rehusaban, los creyentes cristianos se rehusaban a participar y a decirle al César, Señor, Kyrios. Porque para ellos había un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, el Señor Jesucristo. Ellos decían Jesús es el Señor. Y eso significaba incluso para ellos la muerte. ¿Me entienden? ¿Qué importante es saber eso? Por eso ellos se rehusaban a decirle Señor al César. Aunque ellos entendían que eso le podía costar la muerte. Pero ellos entendieron eso como idolatría, como algo que blasfemaba el nombre de Jesús. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida con tal de no decirle Señor al César. El apóstol Pablo no tenía duda de quién era en realidad el Señor. No era el César, aunque tenía el poder para liberarlo de la cárcel, aun cuando de él dependía la vida y la muerte del apóstol Pablo que se encontraba en prisión. Para el apóstol Pablo había un solo nombre dado a los hombres, del cual pertenece el señorío, y ese es el nombre de Jesucristo. Hermano, eso es lo mismo que pasa el día de hoy. Los hombres más poderosos de este mundo desean que les llamen Señor. Los reyes piden que se les postren delante de Él.
Las personas comunes y corrientes queremos autoridad para que los demás se postren ante nosotros. La prensa en muchas oportunidades dice que hay hombres que tienen el poder de destruir naciones. ¿Y quiénes son esas personas? No son nada. No son nada delante del Señor. No son nada delante del Señor. Y así lo dice cualquier poderoso de cualquier nación, aunque quiera doblegar a otras naciones, no son nada. Isaías 40:15 dice: he aquí que las naciones le son como gotas de agua que caen del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué son? Nada. No son nada delante del poderío del Señor. Ese es el nombre que necesita ser alabado. Pero no porque Él no necesite. Porque ahí también hay algo que siempre a mí me da vuelta. Él no necesita que yo lo alabe. Yo necesito alabarle a Él. Él no necesita que yo le recuerde lo que Él es. Yo necesito recordar lo que Él es, en esencia. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí cierra. Quinto, para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Un predicador dijo: el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu glorifica al Hijo. De tal manera que todo lo que Jesucristo hizo fue glorificar al Padre. Y este mismo predicador dijo: me di cuenta que el Señor no vino por mí. Y tiene toda la razón. Todo lo que hizo Jesucristo primero fue para glorificar al Padre. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, con el propósito de glorificar al Padre, la cual es su propia gloria. El apóstol dio esta descripción de Jesús no para educar teológicamente a los filipenses, sino para equiparlos a soportar la pena que estaban experimentando. Seguramente ellos estaban pensando que el apóstol Pablo, preso en Roma, pobrecito de él, que tiene que soportar persecución, injusticia. Qué mala suerte si él no ha hecho nada. Y el apóstol Pablo le dice: oye, no se fijen en mí. Lo que me pasa a mí no es comparable con lo que les va a pasar a ustedes. El apóstol Pablo ya veía la persecución que iba a venir mucho más fuerte. Sino también para que entendieran que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. El saber que el Señor Jesucristo tiene el trono, la corona, que está gobernando sobre todas las cosas, eso da fortaleza al creyente, eso da firmeza al creyente, eso da convicciones fuertes al creyente, como también debe darnos a nosotros. Hermanos, han pasado más de 2000 años y todo esto sigue siendo igual. Jesús sigue reinando. Él sigue siendo el Señor de señores. Pase lo que pase en esta tierra, no podemos temer. ¿A quién le vamos a temer si el Señor gobierna? Si mi vida, mis ojos, mi corazón está puesto en que Jesús reina y está exaltado a la diestra de Dios Padre. El apóstol Pablo lleva a los filipenses a mirar a Jesucristo, su esplendor, su majestad. No se preocupen por mi situación aquí en Roma.
Miren lo que ha hecho Dios a causa de esta aflicción. Se ha expandido el evangelio y eso es el propósito. Miren, hermanos, hay cosas más fundamentales que lamentarnos por lo que nos sucede día tras día. Por eso que el apóstol Pablo lleva a los filipenses a mirar a Cristo, a ver su carácter, para que ellos se hagan de convicciones firmes, sólidas. Eso es lo que necesita el cristiano de hoy, convicciones firmes y sólidas, que independiente de la circunstancia, mi vida le pertenece a Cristo. Y cuando yo entiendo eso, todo lo demás pierde valor, mi amado hermano. El apóstol Pablo está diciendo, miren a Cristo. Mire por lo que Él pasó, cómo se despojó para sobreponerse y soportar toda aflicción presente y futura. Miren lo que le pasó a Jesús. Se humilló, pero luego el Padre lo exaltó. Así que no se preocupen por mí, no insistan, no se desmayen por mí, sino que insistan, prepárense, sino que lean las Escrituras, sino que cambien su corazón. No desmayen en cultivar un carácter cristiano cada día, lo cual nos va a llevar a la unidad de la iglesia en medio de tiempos difíciles. Porque de eso está hablando el apóstol Pablo en el contexto, en el capítulo 2. Aprender a soportar los momentos difíciles para permanecer en unidad. ¿Por qué? ¿Y cómo se logra eso? Despojándome a mí mismo, mirando a Jesucristo para que la unidad de la iglesia sea una realidad. Para negarme a mí mismo, para que la unidad de la iglesia sea una realidad. Para que eso sea una realidad, yo debo mirar a Cristo para que mi carácter sea formado al carácter de Cristo. De eso se trata el evangelio. No se trata de religiosidad. No se trata de pentecostales, no se trata de otras denominaciones. Se trata del impacto que produce Cristo en el corazón de las personas para transformar su carácter. De eso se trata el evangelio. No se trata de formas, de religiones. No se trata de atuendos, de la forma en que vestiste. Se trata de lo que Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de conocerle, a través de la palabra, impacta nuestro corazón y somos transformados. Entonces la pregunta que cabe hacernos es, ¿Cristo está transformando mi corazón? Y si no lo ha hecho, ¿por qué? Pregúntate, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Es porque acaso a Él le falta poder? No me respondas. ¿Por qué no lo ha hecho? No será simplemente, no te estoy enjuiciando, hermano, sino que el micrófono me da el derecho de hacer esta pregunta. ¿No será porque no has entendido el señorío de Cristo? ¿No será porque tú aún no confiesas que Jesús es el Señor? ¿No será porque tú aún no entiendes que hay un nombre dado a los hombres, que no hay otro nombre dado a los hombres del cual hay salvación y vida eterna? Hermanos, esto es muy importante porque en la medida que nosotros tenemos unidad como iglesia y que el carácter de Cristo va transformando nuestro carácter, absolutamente nada podrá dañarnos. Y acuérdense que la unidad, la desunión no solamente parte por los que vienen de afuera, sino que la desunión también parte por los que formamos la iglesia. Por los roces y las fricciones que tenemos nosotros. Por el orgullo que hay en nuestro corazón y empezamos a mirar la paja en el ojo ajeno. Y empezamos a creernos más espirituales que otros. Y empezamos a cuestionar las decisiones de otros. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que dijo en este mismo capítulo,
en estos mismos versículos anteriores dijo, nadie mire a los demás como inferiores, sino mirando a los demás como superiores. Y cuando, porque eso no nos va a librar de la consecuencia de no ser atacados, porque Satanás quiere destruir la iglesia. Pero cuando nuestro carácter está siendo transformado por el Señor, vamos a soportar cualquier presión. Porque nuestra mente y nuestro corazón va a estar sujeto a Cristo. Y si está sujeto a Cristo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si me logran entender. No podemos negar que vivimos tiempos difíciles y sobre todo en la enseñanza. Hay muchos padres que viven atemorizados y quizás escandalizados por lo que están enseñando en los colegios. Y es para escandalizarse. Y es para tener preocupación por lo que están enseñando en los colegios a los niños. Pero no podemos olvidar que tenemos un Señor que reina. Y no podemos olvidar que tenemos un Señor que tiene poder sobre todas las cosas. Y nada y nadie mueve una mano, ni nadie mueve un pie sin que Él no lo permita. Por eso que cantamos, el Padre reina, gloria al Padre. Aunque todo el mundo hoy día, aunque en todas partes del mundo hoy día se crean leyes para destronar, ridiculizar, desacreditar a Jesucristo, y no solo a Jesucristo, sino su palabra, Él sigue en su trono y sigue gobernando. Las naciones han desaparecido, pero la palabra de Dios sigue corriendo. El Espíritu Santo sigue obrando, transformando el corazón de las personas. El Señor sigue gobernando. Y eso debe darnos esperanza. Eso debe llenar nuestro corazón motivado a vivir vidas en fe, apasionadas por el Señor. Eso debe llevarnos a gozarnos independiente de las circunstancias. Porque mi vida no depende de las circunstancias, sino que depende del que vive y reina. Del que vive y reina por los siglos de los siglos. Entendiendo que aún la tristeza más grande que podamos tener como personas aquí en esta tierra no es comparable, no es comparable, no va a ser comparable, no va a ser descriptible con la gloria que experimentaremos con Dios cuando Él así lo estime conveniente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Hermanos amados, no se desconcentre. Mire, Jesucristo dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Gracias. Repito, Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué maravilloso es esto, hermano. Y algunos ya están con el Señor. Algunos ya están disfrutando de esa comunión, de esa relación con Jesús sin pecado. Pero los que aún estamos en esta tierra, el Señor nos quiere usar como instrumentos a pesar de nuestras imperfecciones, debilidades, para que Él sea glorificado. Joven, iglesia, Dios nos quiere usar para ser glorificado.
La pregunta que tenemos que hacerlo es si mi vida está glorificando a Dios. Si mis actos, si mi carácter, si mi forma de conducirme en la vida está glorificando a Dios. Podemos vivir en esta tierra glorificándonos a nosotros mismos. Podemos vivir en esta tierra creyendo que conocemos la verdad. Podemos vivir en esta vida creyendo que somos cristianos. Pero si no glorificamos a Dios con nuestra vida, debes arrepentirte en el nombre de Jesús. Y damos gracias por su palabra. Porque mientras haya palabra, hay esperanza de rectificar nuestro camino. Hay esperanza. El Señor retarda su venida por misericordia. Él reina. Hay himnos que cantan: Él reina, Jehová reina. Y es verdad, Él reina. Un día todo el mundo doblará sus rodillas y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos con gozo en el corazón porque sabemos que no somos dignos de recibir tanta gracia. Algunos con gratitud en el corazón porque no teníamos nada bueno que ofrecer. Sin embargo, Señor nos llamó a su presencia. Sin embargo, también algunos lo dan con tristeza, con aflicción en realidad, porque ese día se darán cuenta que Jesucristo es real. Eso por una parte puede causar tristeza a nosotros como cristianos, pero a la vez también un tremendo gozo de que no era digno de estar, no soy digno, no era digno por mis propios méritos estar ante la presencia del Señor, pero su sacrificio en la cruz rasgó el velo que me separaba de la presencia de Dios. Al morir Cristo en la cruz y reconocerlo en mi vida como el Señor y Salvador de mi vida, me da la autoridad de entrar al trono de la gracia y dar gracias por su gracia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te invito a ponerte en pie, hermano.